Vamos a añadir un primer enemigo a nuestro juego. Ese enemigo se va a mover, pero en vez de moverse como hicimos en el Matamarcianos, que cambiaba a morder de código sus coordenadas X e Y, lo que haremos es marcar varios waypoints, varios puntos a los que tendrá que irse desplazando de forma sucesiva. En nuestra escena vamos a empezar por alejar un poco para ver más parte del laberinto, porque por ejemplo podríamos colocar el enemigo en esta zona de aquí. Vamos a empezar por crearlo. Ya sabe, el botón derecho, un objeto 3D que va a ser por ejemplo un cilindro, y lo movemos por ejemplo a este punto. De paso, para practicar las relaciones padre-hijo, las jerarquías, podríamos incluso añadir un nuevo elemento que sea una esfera, y esa esfera hacer que sea hija del cilindro, con lo cual los enemigos tendrán una apariencia que recordará un poco a la letra I. Reiniciamos las coordenadas de la esfera y las subimos un poco para que quede por encima. Podemos ir a la cámara o la vista de juego para ver cómo queda. Está un poco alto para mi gusto, con lo cual volvemos a esa esfera y bajamos un poco su coordenada ahí. Algo así podría estar bien. Ahora, para indicar los puntos que va a recorrer, lo que llamaremos los waypoints, lo que vamos a hacer es crear varios objetos vacíos. Empezamos a tener demasiadas cosas en la jerarquía, con lo cual puedo crear un primer objeto vacío, create empty, lo voy a llamar paredes, y voy a poner todas las paredes como hijas suyas. Con lo cual puedo colapsar toda esa zona y hacer que la jerarquía sea más fácil de leer. Pues ahora voy a crear un objeto vacío que voy a llamar, por ejemplo, waypoint 1. Ese objeto vacío en principio no se ve, pero podemos hacer que sí que se vea si, junto a su nombre, desplegamos y le asignamos un cierto icono. Por ejemplo, puedo decir, pues van a ser iconos rojos como este. Vamos a hacer zoom para verlo mejor. Ahí está mi waypoint. Pues voy a colocarlo en una posición que me guste más. Por ejemplo, el enemigo puede empezar estando aquí. Y ahora voy a duplicarlo para crear varios waypoints más. Pulso control D y pongo otro waypoint aquí. Por ejemplo, en este lado, para que haya un poco de espacio y yo pueda pasar sin chocar con él. Vuelvo a duplicar. Ahora pongo uno aquí. Ahora vuelvo a duplicar. Y este lo pongo aquí. Vuelvo a duplicar. Y este lo pongo, por ejemplo, aquí. De forma que vaya haciendo un recorrido que vaya desde aquí hasta aquí, luego vuelva y luego vuelva. Podemos renombrarlos para que tengan nombres un poco más cómodos. En vez de waypoint 1 paréntesis 1, que sea waypoint 2. En realidad, siendo estrictos, como tendremos varios enemigos, puede que fuera mejor llamarlo waypoint 1b y que todos los waypoints del primer enemigo empiecen por waypoint 1, con lo cual este sería el A, este sería el B, este sería el C y los dos siguientes serían el D y el E. Ahora nos queda desde código asociar un script al enemigo y decirle muévete hacia este waypoint. Cuando estés cerca, te desvías hacia este. Cuando estés cerca, te desvías hacia este. Cuando estés cerca, te desvías hacia este. En el orden que yo decida. Vamos a hacerlo. Me voy a mi enemigo. En vez de cilindro vamos a cambiar el nombre. Y vamos a añadirle un script. Ese script, como siempre, nos aparecerá en la carpeta de assets. La llevamos a la de scripts. Y luego lo abrimos con doble clic. Dentro de nuestro script de enemigo, lo primero que haremos es crear un array de transform que llamaremos waypoints y que podemos dejar accesible
desde el inspector para que nos sea fácil indicar qué puntos tiene que recorrer. Si guardamos cambios, nos aparece en el inspector y podremos indicar cada uno de ellos. Vamos a verlo. Selecciono mi enemigo y en su script me aparece que hay un apartado Waypoints. Pues a ese Waypoints le tengo que indicar primero el tamaño. En mi caso he puesto 5 puntos de control. Y entonces me aparecen huecos para indicar esos 5 puntos. Pues yo digo, este va a ser el primero, este va a ser el segundo, y voy arrastrando cada uno de ellos a una de las posiciones. Y ahora tenemos que volver al script para afinar la lógica de que se mueva hacia el siguiente y si está suficientemente cerca, gire al punto que está a continuación. Para eso lo que haremos es dentro del update, diremos tu posición, va a ser el resultado de moverte, tenemos un move towards, que pertenece a vector 3 y al que hay que indicarle 3 valores. Hay que indicarle desde dónde partimos, hacia dónde vamos y qué distancia hay que moverse, realmente qué distancia máxima, si está más cerca no se moverá tanto. Pues el primer dato, mi posición, lo sabemos, la acabamos de escribir, es transform.position. El segundo dato, el que quiero llegar, va a ser el siguiente de mis waypoints. Para eso puedo, por ejemplo, crearme una variable auxiliar que puedo llamar siguiente posición y que tendré que declarar. Voy aquí arriba y digo, además me vendrá bien tener un transform que voy a llamar siguiente posición. Y me falta también un dato que va a ser la velocidad a la que quiero que se mueva. Porque con esa velocidad podré calcular el espacio que se debe mover haciendo velocidad por time.deltaTime, igual que hemos hecho un montón de veces. Pues esa velocidad igual. Copio y la declaro arriba. Y podemos empezar con un valor bajo, por ejemplo 2. Y si vemos que es demasiado rápido, demasiado lento, ya lo afinaremos. Pues con esto le decimos muévete hacia la siguiente posición. Pero esa siguiente posición todavía no tiene valor. Me dice que tiene que ser un vector 3, ¿cierto? La inercia de haber visto aquí el transform.position, pero si la posición es un vector 3. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora, vamos a dar un valor inicial a esta siguiente posición. Lo que haremos es que cuando empezamos, tome el valor de los waypoints del primero de ellos, el que está en la posición 0. Con eso, al empezar, tomará ese primer punto como referencia y se irá moviendo hacia él. Llegará un punto en el que esté tan cerca que nos interesaría pasar al siguiente, con lo cual lo que haremos es comprobar a qué distancia estamos. Y la idea va a ser si la distancia entre tal y tal va a ser menor que un cierto valor, pasas al siguiente punto. Ese distance nuevamente existe y es un método de la clase vector3. Y se le indica desde qué punto hasta qué punto quiero calcular la distancia. Pues el primer punto sería mi posición actual, que es transform.position. Y el segundo punto sería esa siguiente posición que queremos alcanzar. Pues si es menor que una cierta distancia que prefijemos, igual vamos a preparar una variable, vamos a llamarla por ejemplo distancia de cambio. En ese caso querremos hacer ciertas cosas. Pues esa distancia de cambio nuevamente la copiamos, la llevamos y podría ser por ejemplo un valor de 0,5, que es el grosor que tiene tanto mi personaje como los enemigos. Es su radio porque tienen 1 de anchura total. Entonces puedo probar con 0,5f y si veo que queda demasiado brusco puedo hacer que gire un poco antes. Eso ya iremos tanteando para hacerlo bien. En cualquier caso lo que haremos es, si la distancia a la que te encuentras ya de esa siguiente posición es menor que un cierto valor, vamos a movernos hacia la siguiente posición. Y para eso nos puede venir bien el tener un número de la posición por la que voy. Estoy en la 0, luego la 1, luego la 2, luego la 3. Pues nuevamente creamos una variable más
copio esta siguiente posición y me creo una variable que sea un entero, bastaría con un byte, que voy a llamar número de la siguiente posición y que inicialmente va a ser 0. Con lo cual lo que haré es, cuando ya esté suficientemente cerca de un punto, diré vamos a mirar el punto siguiente. Ese punto siguiente pasará de ser el 0 al 1 y luego el 2 y luego el 3. Pero después del 3, en nuestro caso después del 4, porque tenemos 5 puntos, habrá que volver al 0, con lo cual tengo que comprobar si no he desbordado. Si el número de mi siguiente posición ya es mayor o igual que la cantidad de datos que tengo, es decir, en mi caso que tengo 5 datos, en cuanto alcance el valor número 5 es que ya he desbordado, porque son datos que van del 0 al 4. Pues en ese caso, querría que mi número de siguiente posición pase a ser la 0, que vuelva a empezar por la primera. Y en cualquier caso, ahora que sé a qué posición quiero ir, ya puedo calcular el valor de esta siguiente posición, que va a ser de mis waypoints el que está en ese número que hemos calculado. Ya va estando la lógica bastante completa. Vamos a revisarla. Velocidad 2, cambiamos cuando estemos a 0,5 de distancia y empezamos en la posición 0. Esa va a ser nuestra siguiente posición, la posición del punto número 0. Nos movemos desde la posición actual hacia la siguiente a la velocidad que hemos prefijado, y si estamos a menos de esa distancia, de ese 0,5, calculamos el número de la siguiente posición, y si ya hemos superado el tamaño del array, a la que deberemos ir es a la 0. Y en cualquier caso preparamos la siguiente posición para que la siguiente llamada al mover hacia use ese valor. Aquí nos regaña, nos dice que esto es un transform y la posición debería ser una posición. Punto position. Vamos a partirlo en dos líneas para que se lea un poco mejor. Algo así. ¿Vale? Calculo el número de la siguiente. Paso de la 0 a la 1, a la 2, a la 3, a la 4. Después de la 4 vuelvo a la 0. Y en cualquier caso el waypoint que está en ese número será la siguiente posición a la que tendré que ir. Vamos a comprobar si funciona. Guardamos cambios. Y en Unity lanzamos el juego. El enemigo viene hacia mí, luego va hacia allá, luego va hacia el lado. Puedo acercarme a ver lo que hace. Ahora va en diagonal, vuelve en diagonal y se va por arriba. Pues ahí lo tienes. Hemos conseguido que el enemigo se mueva siguiendo ciertos puntos. Ahora lo que tendremos que hacer es movernos nosotros por aquí, consiguiendo esquivar al enemigo para no perder una vida.